Seguimos en el living y bueno, la verdad yo estoy muy contenta de recibir aquí en nuestro espacio a Laura Canoura, una mujer a la que admiro, una de las voces más importantes para todos los uruguayos. Creo que nos ha marcado a fuego a muchísimas generaciones porque si bien es una mujer joven, tiene muchísimos años de trayectoria. Trabaja desde muy chiquita. ¿Cómo andas, Laura? Bien, bien, contenta de visitar la casa. Bien. Ya vamos a estar hablando de este espectáculo que vas a hacer mañana. Que en realidad ya lo venís haciendo en algunos puntos. Sí, sí. Estamos intentando hacer un recorrido barrial, aprovechando las salas preciosas que hay en los barrios y, digamos, haciendo hincapié en una idea que tenemos, que es que está bueno descentralizar la cultura. Está bárbaro las salas que tenemos en Montevideo, en el centro y eso, pero también está bárbaro ir a los barrios y aprovechar esas salas increíbles, ¿no? que están ahí para todos. Está buenísimo. Vamos a hablar sobre el final de la nota para que la gente pueda también ver dónde ir, cómo acceder a la entrada y demás. Claro. Pero bueno, antes vamos a hacer un pequeño recorrido por tu carrera brevemente, porque tampoco tenemos tanto tiempo y es una carrera, como ya dijimos, muy extensa. Me llamó mucho la atención cuando estuve averiguando un poco de vos que viviste en Lagomar. Sí. Y me llamó la atención porque yo vivo en Lagomar ahora. No te puedo creer. Pero era otro Lagomar, ¿verdad? Sí, completamente. Sí. De hecho, yo creo que la casa donde vivíamos nosotros existe todavía, pero nos ha costado mucho volverla a ubicar porque estaba frente a un lago que ya no existe, por ejemplo. El que está cerquita de la escuela. Hay una escuela ahora, ¿sabes? Y están trabajando para recuperarlo. Ah, no te puedo creer, qué divino. Bueno, para mí fue una de las etapas más felices de mi vida, porque fue un año que vivimos ahí en una casita que se habían construido mis viejos. Mis dos hermanas, que son más grandes que yo, venían a la escuela y al liceo acá en Montevideo en lo que se llamaba medio pupila y ahora es horario completo, qué sé yo. Mi padre venía a trabajar a Montevideo, las traía y cuando volvía las llevaba de vuelta y yo me pasaba todo el día con mi mamá haciéndome la ilusión de que era hija única, ¿viste? Que soy la menor. Fue un año muy feliz, la verdad que tengo un recuerdo precioso de esa etapa. Y después te mudaste a Carrasco, que bueno, que también era bastante lejano en ese... Claro, imagínate, es una casa que queda, yo qué sé, a 4 cuadras del puente, o sea, está ahí en término medio entre el Hotel Carrasco y el Puente Carrasco. Bien. Y en una época en que Carrasco era bastante más salvaje que ahora, ¿no? Se podía cruzar la calle la Rambla caminando para ir a la playa descalza a los 10 años sin problema, no había peligros, no había tanto tránsito. Fueron años también súper intensos y nada, de disfrute familiar también, ¿no? Qué lindo. Recién lo decías, vos sos la menor de 3 hermanas y pensaba, ¿Laura cantaría con el cepillo desde chica? ¿Tenías esa cosa histriónica o no? Bueno, como que histriónica sí, creo que siempre fui como la más payasa de la familia y como que lo asumí, lo acepté desde chica, ¿no? Pero lo que pasa es que mi familia siempre fue una familia muy musical, muy cantora. Mi padre y su familia, que eran una cantidad de hermanos grandes, eran 7 hermanos, eran todos muy cantores, les gustaba cantar, qué sé yo, trupa ateniense, tangos, boleros. Y las fiestas familiares, cuando se hacían las fiestas familiares, cumpleaños o Navidad o qué sé yo, cantábamos todos, así a capela. No había nadie que tocara instrumento, cantábamos todos a capela. Y entonces para mí eso era una cosa como normal, ¿no? Claro. Yo no era que digamos que yo tuviera alguna imagen de cantante de micrófono y cosas, no, cantar era una actividad común en mi familia. Lo vivías como de una forma orgánica. Orgánica, como cocinar o como cruzar a la playa, o sea, era una cosa normal. En mi familia maternal, se cantaba a la hora de la sobremesa, era como normal eso, ¿no? Los fines de semana, sobre todo que estábamos todos juntos. Bien. ¿Y en qué momento, te surge la posibilidad de poder hacer esto, al menos profesionalmente, o comenzar a dar esos pasos profesionalmente? ¿Fue con Rumbo? Fue, digamos que lo profesional, ese paso profesional fue después de Rumbo, fue cuando yo ya era solista, porque yo durante mucho tiempo estuve haciendo varias cosas a la vez. Mientras era chica y vivía con mis padres, estudiaba arquitectura y empecé a cantar y también hice teatro, qué sé yo, como actividades culturales lúdicas para
estar con gente de mi edad, digamos. Y ahí trabajás como editora de video. Eso fue después. Después también. Entré a trabajar como dibujante en SEMA, en el Centro de Medios Audiovisuales, cuando Rumbo estaba, ponerle ya ahí a mediados de Rumbo, una cosa así. Y después nada, después llegó un momento que en la vida artística me di cuenta que yo le estaba dando mucho más peso a la parte musical y artística que a lo que tenía que ver con, por ejemplo, con la Facultad de Arquitectura. Me di cuenta que esa era mi vocación, que yo pensaba que era la arquitectura porque desconocía que esto podía ser una profesión. Y bueno, nada, después llegó como en que me di cuenta que ganaba más plata cantando que trabajando en SEMA y me independicé. Ahora, ¿vos fuiste consciente de lo que significó Rumbo, pensando también en el contexto que estábamos aquí a nivel nacional? Sí. Igual creo... ¿O estaba esa inconsciencia de la juventud de hago porque bueno y después me doy cuenta? Después Yo creo que para mí, en mi caso, fue una cosa como más retrospectiva, ¿no? Más de mirarlo a la distancia, años después, y darte cuenta de lo que significó. Lo que pasa que en ese momento, en plena dictadura, estábamos como que todos, o la gran mayoría estábamos cada uno en un lugar tratando de que las cosas cambiaran. Y yo no sentía que estuviera en Rumbo para hacer cambiar nada. Me pesaba mucho la libido ahí, me gustaba mucho lo que hacía. Claro. Me sentía muy feliz, expansiva, pudiendo hacer lo que no me había dado cuenta que me gustaba tanto, ¿no? Después sí, claro, te das cuenta que sos como el emergente de una cantidad de cosas, ¿no? Pero sobre todo empecé a ser más consciente de eso ya más grande, digamos. Y además que marcó una época y que trascendió, porque lo cierto es que trascendió muchas generaciones. Sí, sin duda. Yo creo que también tiene que ver con que en el periodo en que empezó a funcionar Rumbo, acá en Uruguay, nuestros referentes artísticos estaban, la gran mayoría, exilados fuera del país. Claro. O sea que se había generado como una especie de corte. Había alguna gente que estaba acá, pero se generó como un corte. Entonces había que hacer cosas, había que estar, había que... Y entonces, en realidad nosotros surgimos gracias al Choncho Lazaroff y a los que iban cantando y a gente a Cristina y Washington, que ya estaban haciendo cosas acá, los Eduardos en ese momento, que fueron luego después Larbanoa Carrero, ¿no? Ellos fueron un poquito la punta de lanza en ese momento acá, ¿no? Bien. Ahí es cuando, en ese momento, cuando te vas como de Rumbo, que te ofrece Jaime Ross producirte el disco. Sí. Fue casi ahí en ese momento en que Rumbo se disuelve, o un poco tiempo antes. Yo empecé a preparar algo con Jaime cuando Rumbo todavía estaba funcionando. Yo creo que sucedió porque nosotros cantamos con Jaime en uno de los espectáculos que hizo él cuando volvió en el Palacio Peñarol. Y fue como una actividad, también fue como una actividad. Yo siempre digo que algo misterioso me pasó en ese momento, que yo pude superar mis miedos y mis temores y mi arraigo a decir que no, que es una cosa que tengo bastante arraigada, a decir siempre que no. Y le dije que sí a Jaime de primera, porque creo que él no hubiera insistido. Si yo hubiera dicho que no, claro, conociéndolo, creo que él no hubiera insistido y bueno, andás a ver cómo hubiera sido mi derrotero. Estaría cantando igual, pero de otra manera, ¿no? Ahí se detiene un poco todo porque nace tu hija. Maternidad, bien. Sí. Yo creo que por varias cosas, ¿no? Viste que nunca hay una sola razón, ¿no? Creo que uno va como empujando para que pasen determinadas cosas, ¿no? La maternidad estaba completamente decidida, no fue sorpresiva, fue algo deseado y buscado. Lo que no estaba tan claro era si yo me iba a dedicar a esa maternidad casi que en exclusiva. Y lo que pasó fue que coincidió también con que yo, después que terminé de grabar el disco, los músicos que habían tocado en ese disco era el grupo de Jaime, Repique, que no estaban disponibles ni ahí para tocar conmigo. Y yo no sabía cómo se hacía para
empezar una carrera, para ir a tocar, para que te llamaran, ¿qué había que hacer? ¿Tenías que ir vos, ofrecerte a los teatros? ¿Cómo hacías? ¿Tenías que armar un espectáculo? ¿Quién iba a tocar conmigo en ese momento? ¿Llamás un músico? ¿Llamás un grupo que ya o sea, son todas esas claro, cosas que convertirte en productora musical. Sí, exacto. Además si hay algún músico escuchándome en esta claro. entrevista, seguramente se va a sentir como identificado, porque esa primera etapa siempre es como así, ¿no? Sí. Y entonces la maternidad me sirvió para anidar también y quedarme muy feliz haciendo eso que me ayudó también a empezar a ser una persona más reflexiva también, a tener tiempo para la reflexión. Eso también. está bueno. Te quería preguntar un poco en qué te había modificado, tanto como persona o como artista también, porque creo que hay un antes y un después de la llegada de un hijo. Sin duda. Sin duda. Yo creo que me dio más espacio para la reflexión, también observar el crecimiento y estar en el momento que crece un niño, un hijo, también te hace reflexionar mucho y pensar y proyectarte hacia el futuro y mirar hacia el pasado, ¿no? Y artísticamente también, porque es algo que de repente nunca lo había como concientizado así, pero a mí me gusta mucho esto de hacer espectáculos como así, como nidito, como cosa chiquita. De hecho, este espectáculo lo empezamos haciendo unplugged, totalmente sin cables, en el Teatro Circular, sin micrófonos ninguno, ¿no? Y ahora, con esta pregunta tuya, yo me estaba acordando que lo primero que hice después que nació Ana Clara fue ensayar en mi casa con Esteban Clisich, así, ¿no? En un sillón de mimbre que tenía yo de hamaca, que metía mucho ruido, con Ana Clara durmiendo o tomando teta así en mi falda, en mi regazo, y yo cantando, y cantando también a un volumen que fuera posible, que no la despertara, íntimo, ¿no? Y que lo permitía también el hecho de estar ensayando con un solo músico y un guitarrista, ¿no? Y entonces para mí eso quedó como una semillita en mí y se ha repetido muchas veces en mi vida, lo he hecho muchas veces. Con varios guitarristas y con varios músicos, con Andrés Bedó piano y con Jorge Nocetti en guitarra, yo qué sé. Ana Clara canta. Ana Clara canta, pero no de manera profesional. Tiene muchas condiciones, pero rumbió para otros lados. ¿Se resiste un poco o no? Yo creo que se resiste, sobre todo, ahora ya no, ya es una mujer hecha y derecha, porque no lo tomó como su destino, ¿no? Me imagino que un poco como a la defensiva, viendo porque ella ha visto toda mi vida lo difícil que ha sido mi vida, esto que hablábamos antes fuera de cámaras, ¿no? Esto de la inseguridad, de la maravilla de la libertad, pero también el miedo, el pánico de no saber qué va a pasar el mes que viene, el año que viene, qué sé yo. Y por otro lado, también el hecho de salir a cantar siendo la hija de una cantante no es fácil tampoco. Claro. Mirá a María Rita, por ejemplo, la hija de Elis Regina, las cosas horrorosas que le han dicho, siendo que es una cantante que no... O sea, si se le parece a su madre es por una cuestión genética y inevitable, ¿no? No es porque ella la esté imitando, ¿no? Pero bueno, ella tiene todas sus actividades tienen mucho vínculo con la comunicación, que no es otra cosa que lo que hago yo. Ella es traductora, trabaja en un banco, es una linda persona. Qué lindo. Volviendo un poco a tu carrera, en un momento, después de pasar todo ese tiempo en donde tuviste la oportunidad de anidar, de reflexionar y de quedarte en tu casa, hay como una explosión a nivel mediático, popularidad, premios. ¿Cómo viviste todo eso? Porque en realidad las carreras, viste que tienen subidas y bajadas, y esa fue una punta importante, ¿no? Sí, fue bastante vertiginoso en ese momento, ¿no? Yo creo que convergieron una cantidad de cosas, de situaciones que ayudaron a que pasara eso. Yo no fui muy consciente en ese momento. En general siempre he sido bastante inconsciente de la deriva, ¿no? Soy muy intuitiva, he estado muy bien rodeada toda mi vida de amigos y gente que me quiere y que me da buenos consejos. Mucha gente dentro del ambiente artístico y mucha gente que no tiene nada que ver con el ambiente artístico, que también son los que aguantan y soportan la debacle que a veces viene, ¿no? Claro, las subidas y las bajadas las subidas de y las todas bajadas, las carreras, creo claro, que... Claro.
Lo que pasa es que ahí en ese momento hubo un jingle que fue muy exitoso. El de Pepsi. El de Pepsi, el de Diet Pepsi. Después hubo también que se hizo el videoclip de Detrás del Miedo, que no era frecuente y que es un tema que me ha ayudado muchísimo, que me ha hecho conocer en muchos lados, que la gente lo tiene como referente. El videoclip es un videoclip precioso, hecho con mucho oficio y mucha profesionalidad. Y entonces con eso que sucedió yo logré armar, gracias al surgimiento de las tres, pude empezar a hacer una rodadita artística con músicos y eso. Y se reeditó ese disco, Esa Tristeza, que había salido en el 85 y había pasado sin pena ni gloria. En el 90 se convirtió en disco de oro y enseguida en disco de platino. Y bueno, fueron una cantidad de cosas y yo estuve activa también, ¿no? Dedicada. Es una muestra más de que a veces las cosas dependen mucho del contexto, porque el disco era el mismo, ¿no? El disco era el mismo. Era un disco que si hubiese tenido toda esa promoción en el 85 también hubiera ido bien. Sí. Pero bueno, de que no hay que abandonar, no hay que meter en un cajón un disco que uno quiere y en el que cree, no hay que pasar rápidamente al disco siguiente. Yo creo que hay que ser más mesurado, ¿no? Sí, está bueno eso de los procesos y los tiempos. A veces Claro. uno como que vive con cierta ansiedad y las cosas a veces decantan con el tiempo y no queda otra más que vivir el proceso, ¿no? Exactamente, Es aceptarlo y ir con la ola. Bien, obviamente que un montón de temas tuyos quedaron instalados. La autora estuvo allí, la compositora estuvo allí. ¿Hoy está guardada en un cajón? Perezosa, está perezosa. Yo creo que al principio lo que me pasó fue que extrañaba mucho la vida de intérprete, que me gusta mucho, es muy libre, te permite hacer muchas cosas a la vez, zambullirte en varios terrenos. Después también coincidió que empecé a hacer un programa de radio que se llama Cantora, que está en Radio Cultura todos los sábados. Y eso me vinculó mucho más con mi ser intérprete. Y después es que perdés el hábito, perdés la dinámica, la rutina. Nunca fui muy rutinaria, pero si vos tocas un instrumento un poquito todos los días, y te sentás y le dedicaste, como todo, ¿no? Y empecé como a dejarla de lado. Tengo bocetos, miles, pero no focalizo. Tengo muchos proyectos a corto, mediano y largo plazo que me vinculan con la intérprete y me tienen como es que entretenida. Está buenísimo también la intérprete porque es una forma también de darle otra vida a canciones maravillosas. También esa búsqueda de qué es lo que te conmueve, qué es lo que... Y es una manera de componer también, porque cantar no es componer, pero interpretar sí es componer. Es tomar una canción que hizo otro, pasarla por tu cabeza, por tu corazón, por tu cuerpo, ¿no? Y convertirla de pronto en otra cosa, ¿no? Bueno, contame un poquito de este espectáculo que están armando, cómo es, tiene una selección también muy especial hecha. Es un espectáculo que preparamos con Carlos Gómez, querido colega, que está capaz que viendo el programa, ya hace 1 año y medio por lo menos. Con mi intención vincularme nuevamente a la sonoridad de una guitarra, que hacía mucho tiempo que no lo hacía, porque venía trabajando mucho con Andrés Bedó, que es pianista. Lo llamé a Jorge Nocetti, que es mi amigo, para que me recomendara con quién. Me lo mencionó a Carlos, lo stalkeé por las redes, lo miré, lo busqué, vi qué hacía, con quiénes tocaba, escuché cosas de él, me encantó, lo llamé y le dije, mirá, no tengo nada muy concreto para proponerte, no tengo ganas de tomar mi repertorio y que vos lo toques con la guitarra, tengo ganas de hacer como hicimos con Esencia, con Jorge Nocetti hace muchos años, que es elegir un repertorio, que ya veremos cuál, y llegarle de manera virginal los dos, ¿no? Juntos a la vez a ese espacio que es la canción. Y bueno, yo había estado durante toda la pandemia escuchando mucha música, alguna de manera recreativa nomás, que va quedando, otra por esa búsqueda de cantoras, otra por curiosidad. Y fui armando, después cuando empezamos a trabajar con Carlos también sugirió cosas, de hecho hacemos un tema de él que se llama Pasa, que es precioso.
ese espectáculo está lleno de canciones que tienen que ver con lo emocional, con el vínculo, con el abrazo, con la gente. Y lo estrenamos en el Teatro Circular en plena pandemia, en un momento en que teníamos muchas ganas de vernos con la gente. Abrimos un ciclo que después se continuó con otras mujeres, de manera acústica, sin micrófono, sin amplificar, una cosa que fue como volver al recontrapasado de cuando hacíamos las cosas con rumbo ahí en el Teatro Circular. Ese teatro tiene una sala con una acústica increíble porque pudimos hacer eso y se escuchaba perfecto hasta del hall lo que hacíamos. Qué divino. Y bueno, y nos encantó, grabamos un disco, que es ese que tienen ustedes ahí en la mesita. Nos encantó, nos reencontramos con Daniel Blanco, que fue un sonidista que trabajó mucho conmigo durante varias temporadas y grabó varios discos. Y nada, de una manera de también mantener ese espacio cerrado y pequeño. Fue también decidir empezar a mostrar el espectáculo en los barrios, intentar ir hacia los teatros que tienen los barrios, que están reconstruyéndose. Estuvimos en Terminal Goes, que tiene un teatro divino, estuvimos en la sala del museo, que también tiene una sala divina. Bueno, mañana estamos en el Centro Artesano del barrio Peñarol, que también es un lugar que se reconstruyó hace poco y que es maravilloso que lo conozcamos y que vayamos no solo la gente del barrio, que me ilusiona mucho que vaya la gente del barrio. Pero que también sea una excusa para conocerlo, ¿no? Para ir yo decía, tenemos que buscar gente que haga guías turísticas, como se hacen en Nueva York, viste que vas caminando y te recorren. Alguien que haga una guía turística, por ejemplo, de Peñarol y que termine en el Centro Cultural Artesano y vean un espectáculo. Peñarol particularmente es un barrio divino, ¿no? Para conocer. Bueno, el disco está disponible obviamente en todas las plataformas digitales, pero también está la magia de tenerlo y de comprarlo porque físico, uno ve el arte también. Sí, exactamente. No sé, yo cada vez que saco un disco y sale un disco físico, así digo, seguramente va a ser el último. Ojalá surja otra cosa, otro formato, que no sea solo las redes, las plataformas. La gente de Montevideo Music Group, casi que de sorpresa, sin que yo supiera nada, hicieron una tirada pequeña y ahí está. Está buenísimo. Y mañana a las 21 horas... 20 y 30. Ah, 20 y 30 se modificó. Sí, es un horario un poco más familiar. Bien. Entonces vas a estar ahí en el Centro Cultural Artesano, en el barrio Peñarol. Las entradas están a la venta. Están a la venta en Ticantel y supongo yo que en la propia sala. Buenísimo, así que va a ser una linda oportunidad para ver este espectáculo íntimo que se adecua en el momento. ¿Podés agregar algún pedido o no? En el momento no soy muy repentista que digamos. Pero tratamos, de la primera vez que hicimos este espectáculo a la última vez que lo hicimos, hemos modificado mucha cosa atendiendo ese tipo de pedidos. Entonces armamos el espectáculo cara A, cara B, y en el medio una zona que le llamamos el limbo, que incluye Detrás del Miedo y alguna otra cosa más que de mi repertorio original, tradicional, digamos. Tradicional, exactamente. Bueno, y un montón de proyectos que tenés por delante. Sí, muchos. Súper contenta, he estado trabajando en un proyecto lindísimo sobre compositoras uruguayas contemporáneas. Ya estoy casi terminando, tengo que grabar la maqueta nomás y bueno, buscando financiamiento para poder hacer el disco y una gira. Muchísimas gracias, Laura, por acompañarnos. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Muy linda la charla. Chao.